Y bueno, espero que cada uno de sus países acá en América Latina estén pasando un buen lunes y que comiencen una semana increíble. Aunque no todo el mundo empezó una semana increíble, ¿no? La bolsa de valores esta semana ha tenido o arrancó muy hacia atrás, pero dicen que la volatilidad es el precio emocional que paga la gente que quiere ser multimillonaria. Como dato anecdótico, les cuento que precisamente Elon Musk perdió hoy 15 mil millones de dólares. Así como lo escuchas, 15 mil millones de dólares. ¿Y por qué? Por la volatilidad de la bolsa. ¿Y por qué arrancó hoy en Change TV hablando de la bolsa? Precisamente porque en la introducción de la semana pasada conversábamos lo importante de tener precisamente educación financiera, de tener buenos hábitos. Y precisamente este formato de Change TV, precisamente en el episodio número 2, vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Vamos a hablar de hábitos, vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar del cerebro, vamos a hablar de epidemiología, vamos a hablar de cosas fascinantes. Y estoy realmente complacido porque hoy tuve la oportunidad que me aceptara esta invitación a este episodio una persona a la que admiro, que fue profesor mío de neurociencia. Y cuando estábamos diseñando este formato de Change TV, dije definitivamente Sherlock tiene que venir a compartir todos sus aprendizajes. Antes de contarles un poquito sobre nuestro invitado, quiero recordarle a todas las personas que me están escuchando en este live que puedan compartir tanto en Facebook como en Instagram y posteriormente en YouTube cualquiera de sus preguntas que vamos a estar tratando de responderlas al máximo. Claro que 30 minutos se pasan muy rápido, así que las preguntas que de pronto no contestemos acá en vivo, me comprometo a responderlas posteriormente a través de nuestros canales y nuestras redes sociales en LinkedIn y obviamente también en YouTube, Facebook e Instagram. Quiero contarles también, de pronto algunos de ustedes no han escuchado la introducción a Change TV, pero básicamente este formato fue diseñado porque muchos de los clientes nos solicitaban poder compartir en un espacio con expertos en referencia o en temáticas diversas 6 grandes temas. Nosotros los llamamos los 6 anillos del cambio, que básicamente tienen como un marco de pensamiento. Hablamos del anillo 6 como el anillo de la perspectiva y el futuro, y en un próximo episodio voy a tener la oportunidad de traer acá a un gran socio y amigo, David Guzmán, quien es experto precisamente en tendencias y manejo de futuro, escenario futuro. También hablamos del anillo 5, que tiene que ver con todos estos temas de manejo de cliente, cómo poder aprender de los mejores cuando se estudia sobre tendencias y, por qué no, capacidades o formas de consumo de los nuevos clientes y o consumidores. El anillo 4 tiene que ver con tendencias de management, de gerencia. El anillo 3 tiene que ver con tendencias de liderazgo, y ahí voy a invitar a una persona increíble, José Vicente Pombo, de RBL Group, nos va a compartir cosas fascinantes dentro de poco. Y también quiero hablar del anillo 2, de cómo mejorar esta relación con los equipos de alto desempeño, cómo desarrollar un equipo de alto desempeño. Y también vamos a hablar del anillo 1. El anillo 1 tiene que ver con esto que llamo yo desarrollo personal. Y precisamente el día de hoy, pues tengo un invitado, un neurocientífico y epidemiólogo, una persona que tuve la oportunidad de conocer ya hace muchos años en uno de nuestros clientes, y que a partir de ahí nos conectamos porque además de que es especialista en docencia, además de que es epidemiólogo, que además que es neurocientífico, es un extremadamente buen conversador. Por eso creo que en estos minutos no vamos a perder uno solo, porque nos vamos a dar cuenta de tantas cosas que podemos aprender y de tanto contenido de valor que tiene una persona como Sherlock Casas, que además es casado con Margaret, si no estoy mal ahorita, él confirma, y tiene una chiquita ya de 9 años, como mi hija también que tiene 9 años, en tu caso, Sherlock, Ariana. Así que, sin más preámbulos, amigo, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes. Bien, un saludo para ti, Ciro, y para todos, en especial también a Change Américas. De verdad, un gran abrazo. Estoy muy alegre de estar contigo y con todos ustedes en esta tarde. Pues precisamente quiero arrancar por entender que además de que eres deportista, que te encanta el squash, te encanta practicar box, como dices tú en el gimnasio, y que ahora vives pues en una parte muy bonita de Colombia, que si queda tiempo pues le contamos a la gente que no vive en Colombia que nos visite y que conozca esa parte tan bonita donde estás actualmente. Pero quiero arrancar precisamente por preguntarte algo que me nace, y es: ¿cómo llegó a tu vida la neurociencia? ¿Cómo te enamoras de un tema como tan específico? Y también cuéntale a la gente que de pronto no sabe qué son las neurociencias. Bueno, te cuento, hace varios años, ya casi 15, 18 años,
como médico siempre tuve un interés por conocer cómo era el comportamiento y cómo funcionaba el cerebro. Pues siempre pensaba en que conocía algunas cosas sobre las patologías cerebrales, o sea, la enfermedad desde la neurología, pero poco a poco empecé como a leer pequeños textos donde se hablaba de cómo el cerebro funciona y cuáles son esas funciones cognitivas del cerebro para poderlas poner en práctica en la vida real. Y eso me enamoró porque empecé a visualizar que en un tiempo a futuro las neurociencias se podían aplicar a todo, al liderazgo, al management, a las ventas, a la seguridad industrial, a todo. Entonces me encantó y empecé a trabajar y a estudiar acerca de las neurociencias hasta que hice mi maestría. Entiendo que estudiaste en la Universidad de Murcia y me pareció bastante particular que hablabas de biología comportamental. En palabras simples, ¿qué es eso de biología comportamental? Pues sencillo, es como esos cambios que generan esas redes eh, de todas las neuronas, esa estructura que tiene nuestro cerebro que genera plasticidad. Entonces, esa biología comportamental es todo esas situaciones que viven nuestras células en el cerebro para cambiar y reestructurar nuestro cerebro para poderse adaptar a un medio. Hablas de neurociencias en plural. Eso quiere decir que hay diferentes tipos de disciplinas que están dedicadas a estudiar neurociencias. Claro, las neurociencias se pueden aplicar desde cualquier campo, desde las neurociencias en cuanto a los medicamentos, cómo los medicamentos actúan sobre nuestras neuronas o sobre toda esa estructura neuronal, cómo desde la parte de la ingeniería podemos generar máquinas o instrumentos que ayuden a potencializar esa estructura cerebral, etcétera, etcétera. Siempre se puede, desde cualquiera de los campos, trabajar las neurociencias. Las neurociencias es una hermosa ciencia porque es multidisciplinaria. Entonces todos podemos hablar de neurociencias. Fíjate que yo empecé a estudiar neurociencias precisamente con un libro que se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando. Tú sabes que en este formato recomendamos. Ahorita te vamos a pedir que nos recomiendes, pero te voy a contar el primer libro que yo leí. Se llama, precisamente, es un libro de Sharon Begley, y el libro básicamente se llama Entrena tu mente, cambia tu cerebro. Es un libro que me encanta, se lo recomiendo a todo el mundo porque fue la oportunidad de escuchar o de leer cómo el Dalai Lama se presta para que los neurocientíficos en Estados Unidos investiguen su cerebro y empiecen a tratar de identificar patrones, como por ejemplo, cómo logra el Dalai Lama, después de tantas horas de meditación, generar realmente un control de su cerebro. Dice que la mente controla el cerebro y que eso es fundamental para poder ser feliz, por ejemplo. Eso me apasionó, la verdad que ese libro me encantó, después empecé a leer mucha literatura, pero si uno quisiera empezar a leer, a estudiar neurociencias, y hoy de pronto es la primera vez que escucho sobre ese tema y quiero empezar a entender mi cerebro, ¿por dónde arrancaría uno, Sherlock, que de pronto no tiene esas bases que tú sí tienes como médico? Bueno, el primer libro que yo leí y me pareció muy completo fue el libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional. El libro explica cómo Daniel Goleman, que fue uno de los pioneros, pues, uno de los pioneros en las neurociencias, empezó a aplicar todo el concepto del cerebro triuno y otras teorías para la vida diaria y cómo el conocerlo y controlarlo, así como tú bien lo estás diciendo, controlar nuestro cerebro es un objetivo no solamente para la felicidad, sino para ser exitoso. Ahí, y éxito me refiero no de pronto a tener mucho dinero o tener cosas, sino el éxito encierra ser uno feliz, tener salud y poder mantener el equilibrio de las esferas que cada uno tiene como ser humano. Fíjate que hablando del libro de Daniel Goleman, hay un libro muy bueno que siempre recomendamos en Change Americas, que es Inteligencia Emocional en las Empresas, también de Daniel Goleman, porque mucha gente que nos pregunta siempre, oye Ciro, ¿cómo puedo llevar todos estos conceptos que a veces suenan un poquito médicos, un poquito como etéreos para el mundo organizacional?
pero definitivamente el tema de la neurociencia llegó para quedarse. Yo soy un convencido como tú, Sherlock, que si los líderes de las empresas comprendieran mucho mejor su cerebro triuno, creo que utilizaste ese concepto, que por cierto, triuno significa tres partes, pero en palabras simples, ¿estoy en lo correcto? Triuno, cerebro triuno, tres partes, ¿así es? Es una de las primeras teorías. El triuno es el cerebro primitivo, el cerebro emocional y la corteza cerebral. Pero a esa teoría se le agregó un cuarto cerebro que es la parte prefrontal. Esa parte prefrontal, que es la que nosotros tenemos los seres humanos detrás de la frente, es la que genera todos esos pensamientos racionales, lo que nos hace ser seres humanos, lo que nos hace pensar y tomar decisiones con la razón. Ya volveremos sobre las neurociencias porque tienes otro capítulo fundamental que es la epidemiología. Y quisiera preguntarle así, directo y escuetamente, ¿cómo un epidemiólogo vive una pandemia como el COVID-19? Bueno, ha sido interesante. Recuerdo que hace unos años, cuando estudié epidemiología, yo pensaba y decía, bueno, bonito poder poner en práctica el conocimiento de la estadística a las ciencias médicas y de pronto también desde la parte estadística y la identificación o los comportamientos epidemiológicos de la salud y la enfermedad, poderlo aplicar en todo este contexto de enfermedades crónicas que vivimos los seres humanos, que son parte de unos hábitos. Y eso yo pensaba hace unos años. A hoy digo, no, todo cambió. Hace un año la medicina cambió y la epidemiología se volvió un protagonista en las ciencias médicas, se volvió un protagonista para la toma de decisiones, porque desde la epidemiología podemos hacer análisis de datos estadísticos, y con estos datos estadísticos podemos generar o evidenciar los comportamientos para tomar decisiones, que es lo que todos conocen, que es lo que ha venido sucediendo durante todo este año en los noticieros, en los programas. Siempre se toma en cuenta esa información epidemiológica para poder conocer los comportamientos de una enfermedad y poder tomar decisiones. Asimismo, podemos conocer o estadísticamente los comportamientos que cada uno de nosotros tenemos para tomar decisiones a futuro y poder tener unos mejores. O sea, si te entendí, la epidemiología tiene que ver mucho con análisis, digamos, de estadística. El impacto de la utilización de los elementos de protección personal impactaron el comportamiento de la infección. Y esa estadística, ese comportamiento, se pudo analizar y se pudo confrontar en un periodo de tiempo donde no utilizábamos esos elementos de protección personal, el distanciamiento, el uso del tapabocas, el continuo lavado e higienización de las manos. Entonces pudimos hacer comparativas y eso nos generó una de un valle y un pico epidemiológico en cuanto al comportamiento de la... Es interesante porque una persona como tú o la gente, digamos, que está en el sector salud, nosotros tenemos muchos clientes del sector salud y nos repiten frecuentemente, pues digamos, usar estos utensilios de bioseguridad y tú desde la epidemiología lo que te entiendo es que has comprobado que si hay una correlación entre utilizar estos instrumentos de bioseguridad y poder realmente contener una pandemia. Totalmente, totalmente. Eso es lo que... Si recuerdas, en este momento hago mención a las fotografías de hace un siglo, cuando se presentó una de las pandemias más grandes en el planeta. Las personas terminaron usando tapabocas. El uso del tapabocas es el bloqueo total, es la barrera que evita que haya una contaminación del fluido, se llama, o sea, de los aerosoles que generamos cada vez que hablamos. Y ese es uno de los mecanismos primitivos que utilizan los virus y las bacterias para pasar de un organismo a otro. Entonces, si bloqueamos o si ponemos esas barreras, casi un 90, 80 o 90% de las infecciones se van a evitar. Epidemiológicamente ya sabemos que con el uso del tapabocas ha disminuido la gripa común, el virus sincitial respiratorio. Entonces,
vemos cómo el trabajo de evitar contagiarnos de COVID ha impactado también epidemiológicamente a un grupo de población que es la de los niños que morían de infecciones respiratorias agudas. Entonces, está correlacionado uno con el otro. Porque me gustaría entonces que empecemos a mezclar neurociencias y epidemiología. Claro. Dicen los que han estudiado el cerebro, bueno, como tú, que los seres humanos tendemos a tener muchos sesgos y esos sesgos hacen que afecten nuestras decisiones. Uno de los sesgos que tendemos a tener es creer que a nosotros no nos va a pasar. Por eso muchas personas no se cuidan de muchas cosas. Entonces de pronto me dicen, no, pues es que a mí el COVID no me va a pasar, entonces yo pues soy bendecido. O tú en tu realidad en este año has percibido ese sesgo, que la gente cree que hay más probabilidad de contagio en otros y no en sus propios hábitos diarios? Bueno, permíteme darle respuesta a esa pregunta tomando como de base el título del live, que es cómo enfrentar la pandemia y no morir en el intento. Esa palabra morir es muy importante. ¿Por qué? Porque antes no veíamos morir a las personas. Entonces, cuando empezamos a pensar en que estamos prontos a morir, nuestro cerebro primitivo empieza a generar un temor, un miedo, un estado de protección, ¿cierto? El primitivo siempre, su objetivo fundamental es el ahorro de la energía, todo lo que hagamos en un ahorro de energía, y el segundo, la supervivencia. Y en la pandemia, a este cerebro primitivo le correspondió la supervivencia. ¿Quién se va a salvar? ¿Quién va a vivir más años? ¿Cierto? Y eso generó una cantidad de comportamientos desde todos el abanico de posibilidades posibles. Si tengo el dinero, pues voy a vivir en una isla y me aparto de todo el mundo. O si no lo tengo, pues entonces me voy a quedar en mi casa guardadito, utilizando mi tapabocas, intentando mantenerme vivo. Pero de todas formas esto ha impactado en el general, en el común, porque tú puedes tener mucho dinero, vivir en una isla, pero si se te acaban los insumos, pues tienes que salir. En algún momento vas a tener que enfrentarte a la vida real y a la infección real. Y es ahí donde nuestro cerebro empieza a generar estrategias desde todos los sentidos, desde la parte biológica, la vacuna, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponernos vacunas o vamos a seguirnos protegiendo con solo elementos de protección personal? ¿O qué vamos a hacer desde la parte de la economía? Porque si no tenemos gente que nos trabaje, pues la economía también se va a ver en un desbalance. Todo esto es un impacto que está generando en cuanto a lo que es la supervivencia, que nuestro cerebro primitivo vuelva a renacer y se empiece nuevamente a desarrollar para mantenernos vivos. Entonces es como el inicio, es como el primer peldaño de por qué nos asusta tanto pensar en que vamos a morir. Y cuando tú empiezas a pensar en que vas a morir, tu cerebro empieza a generar una serie de ideas, una serie de posibilidades de cómo va a ser tu muerte. Moriré en una UCI, moriré en la casa, moriré o morirán mis familiares, y eso te va a generar el primer paso, que es la ansiedad. Y bien sabemos que la ansiedad es esa cantidad de pensamientos que nosotros generamos eh, para poder visualizar el futuro y poder dar soluciones. Y luego de esto, cuando ya estamos sobresaturados de intentar dar soluciones, que ese fue uno de los primeros picos que generó la pandemia en muchas de nosotras las personas, porque me incluyo, no sabíamos qué hacer, no habían lineamientos, no habían normas, no habían conocimientos, todo ha sido nuevo para la parte médica y científica, pues generó una cantidad de hipótesis y teorías que nos llevan a un punto, y es el estrés. Entonces, date cuenta cómo este pensamiento ha generado que entremos en un momento de ansiedad con una serie de pensamientos sobrecargados, digámoslo así, que nos llevan a un estrés. Y ese estrés nos lleva a una depresión. Y esa depresión nos puede llevar a patologías
mentales mucho más graves, como el suicidio, como la esquizofrenia. Entonces todo está entrelazado. Y quizá de pronto una de las soluciones es dejar de pensar, es, y como tú lo decías en un principio, es empezar a vivir la vida con felicidad, es el autocontrol y poder lograr llevar y dejar esos sentimientos de preocupación y empezar a vivir el tiempo en un presente, empezar a vivir el tiempo en este momento, disfrutarnos lo que tenemos. Y ahí podemos hablar de muchas herramientas, desde las neurociencias, desde la programación neurolingüística, desde muchos autores ya que han hace unos años empezado a ser más especialistas en cuanto a generar herramientas para que seamos mejores y para que podamos manejar y controlarnos y controlar ese primitivo para lograr al final ser felices y evitar una enfermedad mucho más grave como lo puede ser una esquizofrenia o una depresión ya de tipo agudo o crónico. Dijiste tantas cosas que yo acá pensaba, decía, Dios mío, todo lo que estás diciendo es de mucho valor, porque realmente nos estás invitando al poder de la hora, nos estás invitando a conectarnos con un propósito. Yo así lo interpreto. Dicen que existe un concepto en neurociencias que es el periodo refractario, y es el tiempo que duran las emociones en la sangre o en el cuerpo. Así que una felicidad, una emoción de felicidad dura segundos en el cuerpo, como pues un orgasmo, pero una tristeza puede durar horas en el sistema nervioso, en la sangre y en general en el cuerpo. ¿Eso es correcto? ¿Es un mito o es realidad, Charlo? Bueno, yo te cuento que llevo aproximadamente unos 8 o 10 años practicando las neurociencias y generalmente un momento de ansiedad en mi vida o depresión, porque eso todos los vivimos, y no podemos negar esos sentimientos, que eso es una de las fallas que tenemos muy grandes a nivel social, y es negar nuestros sentimientos, es la dificultad en el autocontrol. Entonces, en ese orden de ideas, controlar ese pico de neurotransmisores que generan una depresión, una ansiedad, deben ser o deben empezarse a trabajar a medida que va pasando el tiempo. Tú no te puedes quitar una depresión en 5 minutos o una ansiedad. Tú tienes que activar una serie o utilizar una serie de herramientas sobre tu organismo, sobre tu pensamiento, sobre tu espiritualidad para lograr llegar a un resultado y poder evitar esa depresión y esa ansiedad. Como te lo decía, llevo varios años trabajando y generalmente el tiempo que yo me demoro trabajándolo es aproximadamente unas 2 horas para lograr. En 2 horas, cuando me va bien, porque a veces puedo demorarme más, 3, 4 horas, aplicando las herramientas, ¿cierto? Que no sean medicamentos, porque la idea no es usar medicamentos, sino aprender a utilizar herramientas que te ayuden a autocontrolar y gestionar esos sentimientos. Los neurotransmisores, como tú bien lo decías, son una cantidad de sustancias químicas, biológicas que están trabajando cada una de ellas en esos receptores de las neuronas y no podemos bloquearlos porque eso puede generar otras reacciones. La idea es empezar a aprender a bloquearlas naturalmente con herramientas y trabajando. Por ejemplo, el mindfulness es una herramienta muy buena, el trabajar en la hora y el tiempo presente. Pero, por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio es uno de los mecanismos más rápidos para trabajar y disminuir una depresión. Está comprobado que si tú aumentas la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, ese aumento en esa frecuencia cardíaca hace que por medio de la sangre se oxigene más el cerebro y tengamos una capacidad mucho mayor de poder asimilar una situación difícil. Entonces las personas dicen, wow, entonces ¿cómo hago? ¿Voy hasta el gimnasio y hago ejercicio 1 hora y media? No, no hay necesidad. Tú puedes saltar en la punta de los pies, hacer unas flexiones de pecho, moverte, caminar, pero si tú logras aumentar tu frecuencia cardíaca y hacer un autocontrol de la respiración, logras modificar esos neurotransmisores. A veces son Ahí cosas... quiero, ahí quiero interrumpirte y además te voy a pedir un permiso, si es posible que tengamos unos minutos más del live, porque es que en serio que acá me están escribiendo por el interno, pídale consejos, pídale tips. Entonces yo le voy a dar a usted
y por eso qué pena haberte interrumpido. Te voy a dar unos tips y tú me dices falso o verdadero. Ok. Bueno, primero, dormir 7.5 horas. Verdadero. Verdadero. Eso mejora definitivamente la condición cerebral. Te lo voy a explicar rápidamente. El cerebro necesita hacer algo que se llama la repetición de las neuronas. No es, eso solamente es que nuestro cerebro hace unos cambios, lo que hablamos en un principio, es el comportamiento de nuestras neuronas para rehidratarse las membranas neuronales y, digámoslo así, estar listas para el otro día entrar en ese trabajo de la vida diaria, ¿sí? Del activar ese cerebro primitivo que nos protege. Si no dormimos lo suficiente, que es aproximadamente entre 7 y 8 horas, no es el tiempo suficiente para una repolarización neuronal. Entonces vas con el tiempo a ver limitada tu performance, tu rendimiento en lo que sea. En lo que sea. Impacta directamente en la libido, en la sexualidad, en tu trabajo, en tus ideas creativas, en todo. El sueño es primordial. Me dijiste que subir la frecuencia cardíaca, tener sexo 3 veces a la semana, ¿mito o realidad? Realidad. ¿Es realidad? La Claro. Organización Mundial de la Salud, quiero aclararte, pues, porque después, ¿cómo así que en el live, ¿no? Fuera de contexto. La Organización Mundial de la Salud lanzó precisamente ayer una noticia refiriéndose a lo importante de educar la salud sexual de manera integrada. O sea, yo nunca me había puesto a pensar integrada, ¿qué significa? Espiritualidad sexual. Y yo decía, ese tipo de cosas me suenan a veces un poco extrañas. Pero cuéntame por qué ese tema es tan importante para el cerebro. Hay varios autores que hablan de cómo nuestra energía eh, debe ser canalizada. El tema es profundo, en este momento no alcanzamos a hablarlo, pero canalizar la energía con tu pareja sexual estable genera que haya un ciclo en cuanto a lo que es la energía. Por eso, eh, esto genera potencializar tu familia, potencializar tu estado emocional. Está comprobado que las personas que tienen múltiples parejas no tienen la misma estabilidad emocional, no se pueden enfocar. El cerebro no se enfoca. Para nuestro cerebro actual, la idea es enfocarse, controlarse y poder enfocar esa energía. Es que es muy complejo sin gráficas poderlo explicar de esa forma, pero la idea principal de la sexualidad es que tú enfoques tu vida sexual en una pareja para que trabajen en conjunto. Ese es el equilibrio. Ok, ok. Bueno, ojalá tengamos otro live solo para hablar de esos temas que acá me escriben por el interno. Dos cosas más de mito o realidad. Batido verde a las 5 de la mañana. ¿Mito o realidad? Mito. Una amiga que se llama Lina me dijo, no, tomes ese batido verde que eso a la vida le va a cambiar, le devuelve su ser amado en 8 días hábiles, eso mejor dicho. Pero bueno, interesante que un neurocientífico nos diga un último tema, mito o realidad. El tema Déjame, de las emociones son contagiosas. ¿Es correcto, mito o realidad? las emociones son contagiosas. Las personas tóxicas son contagiosas. Entonces, de ahí podemos ver cómo en una empresa el clima laboral es contagioso. Si una persona llega con la motivación baja, no le interesa su trabajo, generalmente eso va a empezar a contaminar a las otras personas. Es como el bostezo. Es algo que se llama las neuronas espejo. Si bien recuerdas, las neuronas espejo es ese comportamiento que copiamos cuando alguien bosteza. Entonces yo bostezo, inmediatamente la otra persona bosteza. Nuestras neuronas espejo pueden ser positivas o negativas. Entonces yo puedo copiar mis neuronas espejo, ejemplos positivos o negativos. Ejemplo, mmm, una niña embarazada a los 13, 14 años. Entonces tus neuronas espejo pueden decir según el contexto social wow, mira, le llama la atención, le está poniendo mucho más cuidado, la consienten porque tuvo un bebecito, ¿sí? Te estoy hablando de un contexto social, pero hay otro contexto social donde dice, no, esto no está bien. Generalmente las familias que tienen, o las niñas que tienen bebés,
a, a una edad temprana, y eso no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, pues tienen mucha más tendencia a una pobreza, a una vida difícil, a que sus parejas sentimentales o a que su vida emocional sea más complicada. Entonces depende, como tú utilices esas neuronas espejo. Veo a la persona que tiene sus casas, sus carros, sus fincas, mis neuronas espejo dicen, wow, yo quiero ser como él, y te esfuerzas por lograrlo. Es la idea del mentor, es el ejemplo del mentor. Tengo mi mentor y mis neuronas de espejo me dicen, yo quiero ser como ese mentor, me interesa mucho llegar a ser como él, y si puedo ser especial, si puedo hacer cosas extraordinarias, pues mejor. Entonces, el trabajo de las neuronas espejo en esta pregunta en especial es lo que nos ayuda a nosotros desde el cerebro a tener esos comportamientos para mejorar o para no mejorar. Te quiero contar que nosotros precisamente en Change Américas tomamos la decisión de certificar a todos los empleados, todos los colaboradores de la compañía y su núcleo familiar en inteligencia emocional. Tenemos una herramienta que se llama 6 Seconds, 6 segundos, que básicamente nos permite comprender 3 grandes competencias en el marco de la inteligencia emocional. Lo que tú llamaste hoy de self-awareness o de digamos, conciencia sobre las emociones, aprender a tomar la decisión de qué emociones sentir y aprender a dominar las emociones de los demás. Y creemos fundamentalmente que cuando una persona comprende y tiene lo que se llama coeficiente emocional, hay un poquito más de probabilidad de que tenga resiliencia y que hablando de este live, pues ayude a salirse adelante primero a sí mismo y pues a los que tienen su contexto. Yo estoy convencido que tú vas al ritmo de la persona con menos coeficiente emocional que tienes en el equipo, porque al final tú puedes tener muy buen manejo emocional, pero si la persona al lado genera las emociones eventualmente para sí mismo y para el entorno no correctas, pues el cerebro se enfoca, por lo que mismo hablaste del cerebro primitivo, en esas emociones de alerta o esas emociones, digamos, agresivas. 6:35, voy a dejar 5 minutos para cerrar este live, pero la verdad que me has puesto a pensar muchas cosas. ¿Cuál es tu libro de mesita de noche? ¿Qué libro tienes hoy en la mesita de noche? Bueno, en este momento estoy leyendo un libro muy interesante que se llama El dominio de sí mismo, de Emily Cobb. Eh, durante todos estos años he visto cómo uno de los primeros pasos que debemos aprender a dar es el autocontrol. Y cuando aprendemos a conocernos y a controlarnos, podemos empezar a dar otros pasos. Podemos empezar a hacer diagnósticos, podemos construir herramientas, y te voy a hablar de algo en especial después de conocernos a sí mismos, y es el generar sistemas para ser mejor, sistemas para organizarnos, sistemas para el autocontrol de ese primitivo, de ese elefante que se nos va sin ningún control. eh, que es lo que tú hablabas en un principio también acerca de todos estas personas que meditan y que dedican su tiempo a sentarse a buscar el autocontrol. Ese es el primer paso y creo que es uno de los más difíciles, porque cuando tú tienes una situación estresante, una situación de la vida real, eh, que sucede en cualquier momento, y siempre pongo este ejemplo, siempre lo pongo cuando estrellan tu carro, ¿cierto? Y te bajas a discutir en la pelea, no controlas tus emociones. O cuando estás en el trabajo y alguien te alza la voz, no controlas la emoción, no tienes un autocontrol, y es porque no te conoces. Entonces es muy importante aprenderse a conocer a sí mismo y qué tipo de reacción puedo yo tener, o cómo yo puedo reaccionar ante una situación. Cuando tú aprendes a meditar y a controlar ese cerebro primitivo, empiezas a construir ya otros niveles de autocontrol, y logras también llegar a construir momentos ya de éxito, digamos así, como de hábitos que te ayuden a dispararte y a lograr esos objetivos que tú tanto deseas. Ya, fíjate que hablando de autocontrol, te voy a contar una herramienta que aplicamos en la metodología de 6 Seconds que me encanta, y es que cuando tienes un evento, dicen, acá en las manos mías puedo explicar, dicen que el coeficiente emocional es la línea de tiempo que hay entre un evento y cómo reaccionas. Eso es el coeficiente emocional. Y este espacio puede durar horas, años
o puede ser de segundos. Hay una herramienta dentro de esta metodología que me ha encantado y es aprender siempre a hacerse 4 preguntas. Tú tienes un evento cualquiera que sea, y ante ese evento tú te preguntas 4 cosas. Primero, vas a reaccionar de una manera X, te preguntas, ¿cuál es el beneficio de reaccionar así en el corto plazo? ¿Cuál es el costo de reaccionar así en el corto plazo? ¿Cuál es el costo de reaccionar así en el largo plazo? ¿Y cuál es el beneficio de reaccionar así en el largo plazo? Y cuando yo leí por primera vez en el 2013 esa técnica de 6 seconds, me parecía un poco como esotérica, pues hacerme esas 4 preguntas, pero cuando tú ya las empiezas a practicar en la cotidianidad, mejoras notablemente muchas capacidades de reacción. Y precisamente una de las cosas que creo que definitivamente me ha ayudado es ser 100% responsable de lo que me corresponde, no 99 ni 98. Cuando una persona dice, no, es que otra persona hizo, es que a mí me dijeron, y pierdes esa responsabilidad sobre ti mismo, empiezas a perder capacidad de autocontrol. Y otra de las cosas que quería ya para ir cerrando, Sherlock, precisamente, me han hecho varias preguntas por acá, por el chat. Eh, ¿Estás escuchando podcast o todavía no te has metido en el mundo de los podcasts? Solo lectura. Bueno, yo quiero sugerirles un podcast a todos ustedes sobre un neurocientífico que me encanta, trabaja en la Universidad de Washington, es John Medina. John Medina tiene 3 libros muy buenos, que no son escritos hace poco, son del 2011, pero son muy buenos. El libro de Reglas para el Cerebro de John Medina es fantástico. Tiene otro libro que se llama Brain Rules for Babies o Reglas del Cerebro para Niños, que pues para los que tienen hijos entre 1 y 60 años, léanselo, es fascinante. Tiene también un podcast, lo pueden buscar en su aplicación preferida. Y tiene un podcast, tiene un libro, perdón, que se llama Reglas del Cerebro para la Vejez, ¿no? Precisamente hoy en día, y quiero cerrar con 2 preguntas para ti. ¿Crees tú que, y en los próximos años, que toda esta pandemia va a traer consecuencias sobre la salud en general? Y la pregunta, creo que ya me la respondiste en este live, pero además de ello es, danos 2 o 3 ideas que definitivamente tú dirías, aplíquenlas para que mejore su resiliencia, para que ayuden a los demás, porque pues al fin y al cabo esta pandemia nos toca a todos vivirla. ¿Qué nos recomendarías? Ok, bueno, excelente. Primero, la primera pregunta interesante. Eh, estamos en un momento, estamos en un punto cero, en donde todo lo que vivimos hace un año y todo lo que conocíamos cambió. De aquí en adelante, en este 2020-2021 ya, lo que suceda depende de nosotros como actuemos, de ese cambio de hábitos, de esa conciencia de querer cambiar y no llegar a tener una patología como una obesidad, como una diabetes, como una hipertensión. Y vemos cómo la pandemia nos enseñó a que esto sí afecta, a que si no tenemos buenos hábitos, eso, vamos a tener un impacto en nuestra salud y eso va a generar que nosotros tengamos un futuro dependiente de lo que hagamos en este presente. Y con eso te contesto la segunda pregunta. Si nosotros estamos con la conciencia plena de que debemos trabajar nuestro presente, seguramente vamos a tener un futuro y una vejez agradable. ¿A qué me refiero? Si tú te cuidas, si cuidas tu alimentación, pues lógicamente tu cuerpo te lo va a agradecer en unos años. No vas a tener patologías, no vas a tener masas, no vas a tener cambios celulares estructurales, ¿cierto? Si tú haces ejercicio, que es súper importante, el ejercicio te potencializa y ese es el otro tip. El primer tip, alimentación, que eso ya sabemos que debemos comer orgánico. El segundo tip, el ejercicio. El objetivo fundamental es llegar a nuestra vejez o a ser adultos mayores con una estructura muscular y ósea adecuada. Porque es que todo el mundo piensa que es hacer cardio nada más, que es comer bien y esperemos a que todo salga y resulte bien, que no me pase nada. No, si logramos, después de comer bien y de cuidarnos, y logramos llegar a ser abuelitos, ¿cierto? Necesitamos toda nuestra estructura ósea y muscular para podernos desplazar, para podernos movilizar.
porque el ser humano es movimiento, tú lo sabes, todo es hacer, todo es desplazarse de un lugar a otro. Y el recurso que nos dio la naturaleza para hacer todo esto es nuestro cuerpo. Entonces tú ves entrar al consultorio al señor con el bastoncito y, hola doctor, ¿cómo está? ¿Y cuántos años tiene? 60, 50. Entonces, no, ¿cómo va a hacer esto con 50 años y ya llega así? Acuérdate de tus abuelos cuando llegaban estos señores gruesos y grandotes, musculosos, la abuelita también que caminaba así toda derechita, porque se la pasaban haciendo fitness en el campo, ¿cierto? Levantando troncos y no sé, de pronto usando la pala, la pica, todo ese ejercicio que nosotros le llamamos fitness ahora, el levantar la rueda y darle ese bote a la rueda, que es el crossfight y todas estas cosas, es lo que hace que se fortalezca nuestro organismo y logremos a futuro poder tener una vida adecuada. La mayoría de los pacientes se quejan es por su dolor articular, me duelen las manos, me duelen las rodillas, me duelen los codos, y es por eso, porque no nos enfocamos en fortalecer nuestro sistema osteomuscular, que además de eso nos va a generar más energía. Después te cuento toda esa parte, porque tenemos más músculo, más mitocondrias, más energía, y eso nos va a ayudar a un tercer punto, que es nuestro cerebro. Ese tercer punto es que nutramos nuestro cerebro con conocimientos, con la buena bibliografía, la buena literatura, que aprendamos a poder nosotros discernir la buena información y logremos con toda esa información y con toda esa cantidad de literatura tan buena que hay, desde todo sentido, desde la parte espiritual, la Biblia, desde la parte científica, todos los descubrimientos que ha hecho el ser humano para lograr potencializar la espiritualidad. Porque es que a veces se nos olvida que no es solamente el cuerpo, la felicidad, el presente, sino que todo eso es la base para que logremos una espiritualidad y con esa espiritualidad logremos ser felices y así nuestro cerebro tenga unos procesos adecuados y un desarrollo adecuado, una neuroplasticidad adecuada. ¡Wow! Increíble, por eso eres docente y además Es, neurocientífico, epidemiólogo. En serio que me alegra enormemente que hayas podido estar en este canal. ¿Cómo la pasaste? oh, excelente, excelente. Tú sabes que me encanta mucho hablar contigo, me encanta que las personas se lleven un concepto diferente eh, y, y el objetivo fundamental de Shen's, cambio. El cambio es fundamental para todo. El cambio es sentirse vivo. Si tú te interesas en cambiar, vas a ver cómo la vida se llena de luces, de maravillas, de oportunidades, de momentos plenos como este, de conocer personas como tú, Ciro, de conocer personas como las que están contigo en Chains, las personas que conozco en este momento. Eso es lo que genera el cambio. Genera que tú abras tu corazón y comprendas cómo es el ser humano para que te aprendas a relacionar con el ser humano. A veces sí hace falta la parte social, pero no totalmente. Podemos interactuar, estamos interactuando. Yo sé que hay personas que en este momento dirán, oye, sí, eso me toca el corazón. De verdad que hay que hacer un cambio y de verdad que mañana hay que levantarnos a hacer esas tres cositas. Y esas tres cositas las van a potencializar si las repiten y las repiten y las repiten. Y ya lo lograron. ¿Sí? Así es como empezamos con el cambio, ¿cierto? Acordaste de un conferencista que decía que tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Y me encanta que plantees precisamente muchas ideas. Una serie de Netflix que les quiero recomendar, precisamente ahora que está tan de moda esto de la neurociencia, se llama La mente en pocas palabras. En pocos capítulos te sigue enseñando porque esto se sigue aprendiendo. Hay un famoso neurocientífico también, Joe Dispenza. No sé si has leído los libros de Joe Dispenza, fascinantes, a mí me encantan. Les recomiendo el libro de Desarrolla tu cerebro, Evolve Your Brain. Desarrolla tu cerebro es muy bueno, pero uno de sus últimos libros, Dejar de ser tú, habla precisamente de muchas de las cosas que Sherlock nos propone hoy, y es que yo creo, y con esto voy cerrando el día de hoy, que siempre deberían hacerse una pregunta en estos días, y es,
¿qué es lo que realmente me está enseñando la pandemia? ¿Qué es lo que realmente me está enseñando el COVID-19? Porque si yo no he aprendido y no estoy cambiando mis hábitos o no los estoy mejorando, pues no sirve de nada la pandemia. La pandemia se pasará, la memoria pues recordará que hubo todo esto, pero si no estás cambiando tu estructura para ser mejor persona contigo mismo y con tu entorno, pues no está sirviendo de nada toda esta experiencia. Quiero invitarlos el próximo lunes, que vamos a tener una invitada preciosa desde Brasil. Queremos invitar desde ya que se conecten a Change TV. El próximo episodio vamos a estar con Débora Boneto, directora de transformación cultural en Mercado Libre en Brasil. Nos va a compartir cosas fascinantes de cómo trabajar cultura y no morir en el intento. Sherlock, siempre será un honor para mí que tú seas nuestro profesor. Te invito a que volvamos a tener un live porque seguirán habiendo 1000 preguntas. ¿Qué le quieres decir a todos los que nos escuchan? Una frase de cierre, por favor. Bueno, gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes. Quiero cerrar recomendándoles un libro que me parece muy bonito y es El arte de no amargarse la vida de Rafael Santerdiu. Súper bonito, sobre todo porque es muy sencillo como lo aplican y si tú empiezas a utilizar esta estrategia del arte de no amargarse la vida, vas a ver que vas a empezar a tener cambios. Porque a veces estamos tan ocupados amargándonos los tiempos y estamos tan ocupados haciendo las cosas difíciles que no vemos lo fácil que es la vida y lo bonito que es la vida. Nada, para acabar, gracias, oración, meditación, ejercicio, buena alimentación y vas a ver que el cerebro empieza a volar. Hello, un gusto. Cuídate mucho. Bye bye. Gracias a todos. Cuídense mucho. Todo gracias.